Señorías, muy buenos días. El presidente del Gobierno comparece hoy en esta Cámara para exponer la posición de su Ejecutivo respecto a Oriente Próximo y al conflicto que allí se desarrolla. Sin embargo, después de escuchar su intervención, sigue siendo imposible saber cuál es realmente su postura. Da la impresión de que intenta sostener dos discursos al mismo tiempo, el de quien envía buques de guerra y el de quien se presenta bajo las pancartas del no a la guerra. Ha querido representar ambos papeles a la vez, pero en realidad poco importa cuál sea la escenificación que haga aquí o en cualquier otro lugar, porque si algo define al señor Sánchez es su constante alejamiento de la verdad. Una vez más, ha vuelto a faltar a ella. Usted necesita la guerra. Le resulta indiferente que sea en Irán, en Ucrania o en cualquier otro punto del planeta. Del mismo modo que parece encontrar utilidad política en cualquier desgracia. Pandemias, inundaciones, temporales o cualquier crisis que le permita sacar beneficio junto a sus socios y esconder los escándalos que rodean a su gobierno. Quizá por eso España continuó comprando gas ruso mientras se financiaban las bombas de Putin. O quizá por eso, durante estos últimos años, bajo su mandato, nuestro país ha exportado millones de euros en detonadores y explosivos con destino a Irán. ¿También colaboró Bildu en ese catálogo de exportaciones, señor Sánchez? ¿Qué siente al saber que algunos de los misiles lanzados por Irán, los mismos que acabarán con la vida de personas inocentes, llevan una fotografía suya como gesto de agradecimiento? No hablamos de rumores ni de bulos, lo difundieron las propias agencias vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Ahí está la inscripción que acompaña a esos proyectiles. ¿Celebra usted cada uno de esos lanzamientos? ¿O también obtiene algún beneficio a través de alguna de esas redes que todavía desconocemos? Lo cierto es que usted ha demostrado ser capaz de vender armamento mientras viste la camiseta del no a la guerra. Una contradicción que, probablemente, haya aprendido de quienes hoy son algunos de sus principales socios políticos, del mismo modo que ha convertido a Otegi en una especie de referente pacifista del socialismo español. Pero su actuación va incluso más lejos. Ha sido capaz de abrir un conflicto comercial con algunos de nuestros principales aliados internacionales, perjudicando gravemente a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y, en definitiva, a las familias españolas. Todo eso le resulta completamente secundario. Como tantos dirigentes belicistas a lo largo de la historia, usted necesita que estallen conflictos porque el ruido de las explosiones sirve para ocultar sus propios problemas. Las investigaciones por corrupción, sus cesiones políticas, sus traiciones y el deterioro al que ha sometido a España. Mientras toda la atención se dirige hacia lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, se deja de hablar de lo que sucede dentro de ellas, de la auténtica guerra que usted libra contra los españoles. Las noticias internacionales consiguen que se pase por alto el enorme deterioro de unos servicios públicos que fueron diseñados para un país muy distinto del actual, y que hoy soportan una presión enorme tras años de inmigración ilegal masiva. Mientras usted dirige la mirada hacia Oriente Medio, evita que se hable de quienes esperan durante meses una simple prueba médica, de quienes necesitan una operación que llega demasiado tarde, de las personas mayores que aguardan durante años una ayuda a la dependencia y que en demasiadas ocasiones fallecen antes siquiera de recibirla. Las bombas que caen a miles de kilómetros sirven también para evitar que usted responda por las que, según muchos españoles, lanza aquí cada día mediante sus políticas. Entre ellas, las regularizaciones masivas o un modelo de sanidad universal que se presenta como solidario, pero cuya realidad, según sostienen muchos ciudadanos, es bien distinta. Porque esa sanidad que se anuncia como para todos termina siendo en la práctica una sanidad en la que quienes han sostenido el sistema con su trabajo y con sus impuestos se encuentran cada vez con más listas de espera, más burocracia y más dificultades para recibir atención. Y eso tiene consecuencias muy graves, consecuencias que, en algunos casos, cuestan vidas. Por eso usted necesita que el centro del debate nunca esté en España. Prefiere que la conversación gire alrededor de Irán, Ucrania, Palestina o incluso Groenlandia antes que responder por el deterioro de nuestras infraestructuras. Así consigue que apenas se hable de cómo unos trenes que hace no tanto eran motivo de orgullo, hoy acumulan averías y problemas, mientras con ese mismo dinero público otros se enriquecen a costa del esfuerzo de todos. Un nuevo episodio del saqueo de los recursos públicos, protagonizado por la trama que rodea al Peugeot. Y así también evita hablar de los casos de corrupción que, según numerosas denuncias, han terminado teniendo consecuencias dramáticas. Lo saben los familiares de las víctimas de Adamuz, que contemplan cómo este gobierno parece mostrar más interés en ocultar responsabilidades que en garantizar la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y viarias. También lo saben los cientos de valencianos que perdieron a familiares durante la Dana y las decenas de miles de personas que vieron desaparecer sus viviendas, sus negocios y todo aquello que había
habían construido durante años. En definitiva, hablamos de vidas destrozadas y de familias arruinadas por unas políticas que anteponen determinados dogmas ideológicos al bienestar de los españoles. ¿Y cuáles son esos dogmas? Son los mismos de siempre. Decrecimiento, renaturalización, demolición de presas, eliminación de embalses, cierre de centrales térmicas y un largo listado de medidas que golpean directamente a nuestra economía y a nuestro tejido productivo. Hace años muchas de estas propuestas habrían parecido una simple broma. Hoy, sin embargo, constituyen buena parte de las políticas que impulsan desde el gobierno. Y del mismo modo que la corrupción tiene consecuencias, también las tiene esa forma de entender la política climática, que sacrifica el futuro de la economía española, de la agricultura y de la industria en nombre de un fanatismo ideológico que solo genera pobreza, pérdida de competitividad y escasez. Porque ustedes se han convertido en los enemigos del crecimiento, del desarrollo y de la prosperidad. Y debo reconocer que en esta materia usted no ha estado solo. También el señor Feijóo, a través del Partido Popular Europeo, terminó respaldando decisiones que permitieron el ascenso de Teresa Rivera, uno de los principales símbolos de ese mismo modelo político, porque al final el Partido Popular también ha terminado abrazando muchos de los mismos postulados, comparte buena parte de los mismos discursos y de las mismas políticas que poco a poco han ido debilitando la capacidad productiva de España. Ahí está el ejemplo de Andalucía, donde el gobierno de Moreno Bonilla ha impulsado medidas que han supuesto el arranque de cientos de miles de olivos. En definitiva, unos y otros parecen seguir el mismo credo, esa Agenda 2030 de la que incluso hablan algunos de sus propios compañeros. Si no fuera así, ¿cómo se explica el futuro que han reservado para la central nuclear de Almaraz? ¿Cómo se entiende lo ocurrido con Garoña? ¿Cómo se justifica el cierre de tantas centrales térmicas? ¿O la negativa permanente a poner en marcha un verdadero plan hidrológico nacional? ¿Qué proyecto ofrecen realmente a los españoles? ¿Cómo pueden venir aquí a hablar continuamente de conflictos internacionales en los que España apenas tiene capacidad de influencia, mientras entre todos han ido desmantelando la prosperidad de nuestro propio país? Entre la corrupción del gobierno y el engaño del bipartidismo, España se ha convertido en una nación dependiente desde el punto de vista energético, con una industria cada vez más debilitada, un campo abandonado, explotaciones agrícolas y ganaderas que desaparecen y numerosas comarcas condenadas al despoblamiento. Y, además, somos hoy un país mucho más vulnerable. En un primer momento, el señor Sánchez parecía decidido incluso a cuestionar la existencia del Ministerio de Defensa. Finalmente no lo eliminó, pero sí ha ido debilitando paso a paso la capacidad real de defensa de nuestra nación. Por una parte, acercándose a regímenes como el venezolano o mostrando una actitud complaciente hacia la dictadura de los ayatolás. Por otra, enfrentándose públicamente hasta algunos de nuestros aliados estratégicos para proyectar una imagen de supuesto liderazgo internacional. Eso sí, siempre desde la seguridad del Palacio de la Moncloa. Resulta muy fácil adoptar determinadas posturas cuando quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos españoles, que ven deteriorarse sus condiciones de vida mientras el presidente busca protagonismo en el escenario internacional. Y precisamente, esas condiciones de vida son las que urge recuperar. Hace falta reconstruir una España en la que los jóvenes puedan emanciparse, una España donde formar una familia vuelva a ser posible, un país en el que exista estabilidad laboral, salarios suficientes para vivir con dignidad y capacidad de ahorro para las clases medias. Hace falta recuperar unas calles seguras, unos servicios públicos eficaces, una sanidad que atienda adecuadamente a los enfermos y a nuestros mayores y un sistema educativo que vuelva a funcionar como verdadero ascensor social. Y, por encima de todo, una nación que priorice siempre a los españoles antes de atender cualquier otra necesidad. Porque esa es precisamente la guerra que su gobierno ha declarado contra los hogares y contra las familias. Lo preocupante es que aquello que hoy reclamamos ya parece extraordinario cuando en realidad hace muy poco tiempo constituía la normalidad más absoluta. Poder comprar una vivienda, poder afrontar una hipoteca, poder pagar el alquiler sin que suponga una carga insoportable, calentar la casa en invierno, llenar la nevera sin hacer cuentas constantemente, ser atendido con rapidez en un servicio de urgencias, recibir una operación dentro de un plazo razonable, pasear con tranquilidad por el propio barrio, o simplemente disfrutar de unos días de vacaciones con la familia. ¿Ese es un lujo, señor Sánchez? Hace apenas unos años no lo era. Sin embargo, cada vez son más los españoles que comprueban cómo esos estándares de vida que considerábamos normales se alejan de su alcance. Muchos sienten que les han arrebatado aquello que daba estabilidad a sus vidas, la seguridad, la prosperidad, la libertad para construir un proyecto personal y la confianza en el futuro. Por eso usted necesita que la actualidad esté dominada por cualquier crisis internacional. Necesita que haya una guerra, una pandemia o cualquier otra catástrofe que impida hablar de lo que realmente ocurre dentro de España. Por eso es capaz de presentarse como defensor de la paz, al mismo tiempo que encuentra utilidad política en cada conflicto.
Porque las guerras que estallan a miles de kilómetros sirven para esconder la guerra que usted mantiene contra los propios españoles, contra unos ciudadanos que cada vez más perciben el profundo rechazo que usted siente hacia ellos y que ya no pueden soportar la forma en la que ha gobernado durante todos estos años. Supongo que esa manera de entender la política también la habrá aprendido de algunos de sus socios, de quienes celebraban el asesinato de compatriotas, incluidos muchos socialistas. Pero le diré una cosa, sus alianzas resultan todavía más indignas que las saunas de prostitución vinculadas a su entorno político. Y quien es capaz de caminar de la mano de determinados compañeros de viaje no puede sorprender a nadie si utiliza una nueva guerra como simple cortina de humo. Por eso comparece hoy aquí disfrazado de pacifista para intentar convencer a los españoles de que todos los problemas que padecemos tienen su origen en la situación internacional. ¿También la falta de vivienda para los jóvenes es consecuencia de la guerra en Irán? ¿La ausencia de nuevas viviendas protegidas se debe también a ese conflicto? ¿Los bajos salarios de médicos y sanitarios tienen la misma explicación? ¿Es por la guerra de Irán por lo que tantos profesionales sanitarios abandonan nuestro país? ¿También las agresiones sexuales, el aumento de la inseguridad en muchos barrios o el deterioro de numerosos servicios públicos son consecuencia de ese conflicto? ¿Descarrilan los trenes por culpa de Irán? ¿Han entrado millones de inmigrantes ilegales en España durante los últimos años debido a esa guerra? ¿El respaldo al acuerdo de Mercosur, aprobado junto al Partido Popular Europeo y tan perjudicial para nuestro campo y nuestra industria, también puede atribuirse a Oriente Próximo? Suba aquí y explíquelo con claridad. Diga que todos esos problemas no son consecuencia de sus decisiones políticas, sino de la guerra de Irán. Dígalo si realmente se atreve. Y ya que hablamos de responsabilidades, también convendría preguntarse si las continuas subidas de impuestos tienen igualmente su origen en ese conflicto, porque mientras el país acumula problemas, los servicios públicos continúan saturándose, los ciudadanos pagan más impuestos que nunca y las administraciones baten récord tras récord de recaudación. Eso sí tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de españoles, y también las tiene su política exterior, porque las decisiones internacionales de su gobierno no se quedan fuera de nuestras fronteras, terminan llegando a los hogares y a las empresas. Lo vimos con Argelia y Marruecos, cuyas relaciones han incrementado nuestra dependencia energética y han contribuido al aumento de las facturas que pagan familias y negocios. Después llegaron nuevas dependencias respecto al gas estadounidense y ahora vuelve a abrir un nuevo frente con uno de nuestros principales proveedores energéticos. Da la impresión de que cualquier decisión termina traduciéndose en una energía más cara y en mayores dificultades para quienes producen, trabajan y emprenden. Al mismo tiempo, continúan demonizando la energía nuclear mientras buena parte de Europa recupera su apuesta por ella. Y mantienen una enorme carga fiscal sobre los combustibles, haciendo que una parte muy importante del precio que pagan los ciudadanos corresponda a impuestos. Al final, todas esas decisiones repercuten sobre los costes de producción, encarecen la distribución de bienes y servicios y terminan trasladándose al bolsillo de todos los españoles mediante una subida constante de los precios. Y cabe preguntarse también si, además de todo eso, alguien está haciendo negocio con esta situación. Ahora que Koldo ya no está en primera línea, quizá haya otra persona encargándose de esas operaciones. Sería interesante conocer la respuesta. A estas alturas ya conocemos bien su manera de actuar. Siempre aparece con un nuevo disfraz político. Hoy ha decidido presentarse con dos al mismo tiempo, el de defensor de la paz y el de garante de la soberanía nacional. Reconozco que la escena resulta casi cómica, porque cuesta aceptar que sea precisamente usted quien pretenda dar lecciones sobre paz, legalidad o respeto al derecho internacional. ¿Cómo puede invocar el derecho cuando ni siquiera ha respetado el Estado de Derecho dentro de España? Desde su llegada al gobierno ha impulsado estados de alarma muy cuestionados, ha promovido una ley de amnistía profundamente controvertida y ha construido su mayoría parlamentaria apoyándose en quienes muchos españoles consideran socios incompatibles con la defensa del interés general. ¿Con qué autoridad habla de legalidad quien ha intentado extender el control del gobierno sobre instituciones que deberían permanecer independientes? ¿Con qué credibilidad se presenta como defensor del derecho internacional alguien que durante años ha mantenido una actitud complaciente con el régimen de Maduro mientras guardaba silencio ante el sufrimiento de millones de venezolanos? De todos los personajes que acostumbra a interpretar, señor Sánchez, ninguno le encaja peor que el de supuesto líder de un movimiento internacional por la paz. Porque cuando usted toma posición en determinados conflictos internacionales, quienes celebran sus palabras no suelen ser precisamente los defensores de la libertad, son quienes forman parte de regímenes autoritarios, organizaciones extremistas o dictaduras como la de los ayatolás. Son precisamente aquellos que llegaron a utilizar su imagen en los misiles de los que antes hablábamos. Y ya que tanto apela al derecho internacional, convendría que respondiera a una cuestión muy concreta. ¿Considera que Irán respetó ese derecho cuando provocó la muerte de miles de civiles? ¿Por qué no ha dedicado una sola palabra a esa cuestión? Sería conveniente que lo aclarara.
En definitiva, señor Sánchez, usted nunca ha demostrado un verdadero compromiso con la paz. Lo que realmente necesita es el ruido permanente, porque ese ruido le protege. Cada crisis internacional se convierte para usted en una enorme cortina de humo. Cada conflicto exterior le ofrece una nueva oportunidad para aparecer disfrazado de estadista, mientras España continúa deteriorándose y millones de ciudadanos siguen soportando las consecuencias de sus políticas. Cuanto más tiempo se habla de Irán, de Groenlandia o de cualquier otro escenario internacional, menos. Atención recibe el recorrido que nos ha traído hasta la situación actual. Un recorrido que, según numerosas acusaciones políticas, comenzó con las supuestas saunas que habrían financiado su ascenso político, continuó con una tesis doctoral rodeada de polémica y desembocó en una España donde la clase media pierde capacidad económica mientras aumentan la pobreza infantil y las dificultades para llegar a fin de mes. Un recorrido marcado también por las sospechas sobre procesos internos de su partido, por tragedias como la de Adamuz, por los pactos con Bildu, por el deterioro constante de los servicios públicos y por los distintos casos que han afectado a personas que fueron sus colaboradores más estrechos. Una trayectoria en la que también aparecen las comisiones durante la pandemia, los indultos, la amnistía, las investigaciones que afectan a miembros de su entorno familiar, las relaciones con Marruecos, el caso Tito Bernison, el deterioro de carreteras e infraestructuras ferroviarias, los casos relacionados con Koldo y Ábalos, la operación Plus Ultra, el episodio de Delcy Rodríguez, las consecuencias de la Dana, la reducción de condenas derivada de la ley del solo sí es sí, y el incremento de la inseguridad que denuncian muchos ciudadanos. Es un legado tan amplio y tan controvertido que para muchos españoles terminará convirtiéndose en un ejemplo de cómo un gobernante puede deteriorar profundamente las instituciones y las condiciones de vida de su propio país en muy pocos años. Y lo más preocupante, según esa visión, es que todavía queda tiempo para seguir causando más daño. Ahora bien, aunque el señor Feijóo desde hace tiempo continúe sin construir una alternativa sólida al gobierno, estoy convencido de que acabará llegando a España un ejecutivo comprometido con la defensa de los intereses nacionales. Un gobierno decidido a reforzar nuestras capacidades de defensa, comprometido con recuperar la soberanía nacional, con devolver a España la estabilidad, la seguridad y la prosperidad que tantos ciudadanos sienten haber perdido. Eso es defender la soberanía. Todo lo demás no es más que corrupción y decadencia. Y ya que dentro de unos minutos volveráis a subir a esta tribuna para dedicarme nuevas descalificaciones, para lanzar acusaciones contra Vox y repetir los argumentos que acostumbra a utilizar, le pediría únicamente una cosa: no sea demasiado severo con el señor Feijóo. Más bien debería agradecerle la ayuda indirecta que, según nuestra opinión, le ha prestado durante todo este tiempo. Del mismo modo que en su momento también agradecieron determinadas actuaciones del señor Pablo Casado. Al menos él tuvo la determinación de subir hasta esta tribuna y expresar públicamente aquello que pensaba. La política, al final, termina colocando a cada uno en su lugar. Por eso le insisto, agradezca al señor Feijóo que su partido no haya roto determinados acuerdos con el PSOE en Ceuta. Agradézcale también que continúen compartiendo posiciones en numerosas votaciones dentro de las instituciones europeas. Socialistas y populares siguen caminando juntos en demasiadas cuestiones esenciales. Y agradézcale igualmente que todavía no haya presentado una moción de censura contra su gobierno, porque al final todos los españoles saben que cuando se trata de los asuntos fundamentales, sus diferencias son mucho menores de lo que aparentan. Muchas gracias.